Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días con todos y con todas. Buenos días, Inge. No escucho nada. Denme un segundito, creo que tengo algún problema del audio. No sé si ustedes me escuchan. Ay, creo que ya. Sí, Inge. Tal vez alguien puede hablar para ver si ya acomodé mi sonido. Sí, se le escucha, Inge. Ya ahorita ya les escucho. No escuchaba nada. Estaba creo Sí, le hablando escuchamos, Alicia. un rato. Buenos días. Buenos días nuevamente con todos, con todas. Vamos a continuar con nuestra clase de estadística. La semana anterior habíamos avanzado bastante bien. Sí hemos visto lo que son definiciones generales de la estadística. Vimos también ya tablas de frecuencias. Hemos estado trabajando con el Excel en ese sentido. Vimos con datos cualitativos y con datos cuantitativos estas mismas tablas. Y también pudimos ver gráficos estadísticos. Sí, de los gráficos estadísticos que vimos la semana anterior, habíamos nosotros abordado el diagrama de barras, el diagrama circular y el polígono de frecuencias. Sí, el día de hoy vamos a continuar viendo lo que son tablas de frecuencias o distribuciones de frecuencias.
Vamos a ver, hoy día en el caso de que tengamos un número, digamos, grande de elementos de los cuales vamos a realizar nuestra tabla o nuestro estudio. Sí, la semana anterior habíamos visto como datos en donde teníamos pocos datos y podíamos incluso mediante la visualización o mediante la observación nosotros ir contando los datos. Sí, hoy día vamos a ver igual unas formulitas que nos van a permitir hacerlo eso de manera automática, porque a veces, digamos, ir contando, digamos, tienen ustedes como 1000 elementos, ir contando de esos 1000 elementos es tedioso, muy extenuante, y además que no es efectivo para cuando realizamos un trabajo. Entonces vamos a ver algunas formulitas igual. Permítanme, les comparto, si es que ya tengo abierto, ya les comparto igual el... Listo. Ahí sí pueden ver claramente la pantalla. Sí. Ya. Ya. Entonces, en este caso, nosotros tenemos más de 20 elementos. Tenemos un montón de elementos que queremos realizar nuestro estudio. Entonces, para nosotros poder realizar o poder llegar a esto que habíamos visto la semana pasada, ¿sí? Para llegar a esta tabla de frecuencias, vamos a ir aplicando unas formulitas. Entonces, vamos a colocar, aquí vamos todavía a trabajar con tablas con datos sin agrupar. Más adelante vamos a ver tablas con datos agrupados. Entonces aquí vamos a poner igual que siempre nuestro dato. Puede poner dato o puede poner aquí XY, como usted quiera. Acá vamos a poner nuestra frecuencia absoluta. Puedo poner ya su símbolo, que es FI. Vamos a poner nuestra frecuencia relativa. Sería FR. Vamos a tener también nuestras frecuencias acumuladas, entonces sería frecuencia absoluta acumulada. O también nosotros la vamos a representar con una F mayúscula y una I. Y nuestra frecuencia relativa acumulada, que la vamos a representar con una R minúscula, FR minúscula. ¿Sí? Entonces, una vez que ya colocamos nuestros títulos, nada más lo que nos compete en este caso es nosotros poder encontrar los valores de los cuales vamos a hacer nuestro estudio. En este caso vemos que nuestro valor menor sería 19 y nuestro valor mayor es 28. Entonces voy a colocar aquí 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, ¿no es cierto? Serían los valores en los cuales voy a trabajar. Ahora nuestra frecuencia absoluta, recordando lo de la anterior semana igual, decíamos que es justamente el valor, el número de veces que se repite un dato o que se repite un valor. Para nosotros, en este caso, investigar cuál es el número de veces que se repite el 19. Podríamos hacer como vimos la semana anterior, ¿no es cierto? Buscar los 19 que tenemos aquí, e irlos contando. Pero ustedes ven, tenemos un número de datos mayor que el que teníamos la semana anterior. Entonces, para eso vamos a usar una formulita. Entonces, aquí vamos a poner igual, contar sí. Ustedes tienen aquí un contar sí dentro de... Cuando ustedes empiezan a escribir, les aparece todos estos contar. Escogemos el que dice contar, punto sí. Contar sí. Damos doble clic. Colocamos, aquí en este caso, señalamos las celdas de nuestros datos. Colocamos un punto y coma. Y colocamos el valor del dato que queremos contar. En este caso nosotros queremos saber cuántas veces se repite el 19, entonces coloco 19. Cierro, coloco Enter y automáticamente lo que me ha hecho el programa en este caso es coger todos estos valores y de estos ver cuántas veces se repite el 19. Y lo propio o lo mismo se hace para las siguientes celdas.
Es decir, para la siguiente sería, si es el número 20, igual contar sí, ¿no es cierto? Que está aquí, doble clic, señalo mis zetas, pongo punto y coma, y coloco el valor que quiero contar, que en este caso es el 20. Cierro paréntesis, enter. Y me dice que el 20 se repite 22 veces. Lo mismo, igual contar. Y repetimos esto para cada uno de los valores. Contar sí. Contar, punto sí. Siempre contar sí. Porque si solo le ponen contar, solo suele contar cuántos elementos hay y nada más. Punto y coma. Y me tocaría el 21. Cierro enter. Lo mismo, igual contar sí. Señalo mis valores. Coloco 22, perdón. 14, 20,22. Cierro y enter. Y así sucesivamente hasta terminar de contar todos los valores que yo requiera para este caso. Decía, disculpe, es el mismo procedimiento, ¿verdad? Sí, lo mismo repito para cada uno, lo que me va a ir cambiando es el dato que estoy contando. Ahora me tocaría contar el 23, después el 24 y así sucesivamente. Entonces pongo igual, ¿no es cierto? Contar sí. Siempre pongan contar sí. Escojo mi rango de donde quiero contar, o sea, todos mis datos. Coloco punto y coma. Y coloco el valor que quiero contar. O el saber cuántas veces se repite el 23. Punto y coma, 23. Enter. Igual. Para el siguiente lo mismo. Contar sí. Rango de datos que serían todos estos. 24, me ha tocado el 24. Enter. Y edad de 24 no ha habido ninguno. ¿No? Y efectivamente no hay nadie. ¿Vale? Lo mismo para el 25. Señalo. Punto y coma, pongo aquí 25. Cierro. Y me dice que solo hay 4 personas. Y lo mismo para el 26. Igual en la clase, por favor, vayamos como siguiendo para que no nos perdamos de alguna manera. Y si es que a veces igual el Excel no es igual en todos en los dispositivos porque depende de la versión también. Entonces hay algunas versiones que tienen otras cositas. Puede haber versiones hasta mejoradas, me imagino ya. Pero estas formulitas por lo general no varían mucho. ¿Cuál me toca ahorita? 28. Ya, entonces vemos que de esta manera yo saqué mis frecuencias absolutas, porque lo que me permite este comando que dice contar sí, es justamente de todos los elementos que yo selecciono, es decir, de mi rango de datos que selecciono con el mouse, me va contando el valor que le digo. Por eso es un contar sí de este rango de datos si el valor es 23. Entonces lo que hace el Excel es coger solo los que son 23 y los cuenta. Y vemos aquí cómo nos van saliendo nuestras frecuencias absolutas. Vemos que, por ejemplo, valores de 26 y 27 no existen, es decir, no ha habido esas edades. No hay. Sí, por eso es que nos sale 0. Igual de 24 nos sale 0, no ha habido edades de 24. Y en cambio los otros valores sí los ha ido como cogiendo y contando de alguna manera. De ahí para nosotros poder sacar frecuencia relativa, absoluta acumulada y relativa acumulada,
vamos a seguir los mismos procesos que ya habíamos visto. Sí, entonces una vez que ya tenemos las frecuencias, el número total de datos habíamos visto que es igual a la suma de todos los datos. Hacemos el mismo proceso que ya vimos en la anterior clase para sumar estos. Igual suma, selecciono los elementos que quiero sumar, doy enter y me dice que tengo 108 datos. O sea, aquí debo tener 108 datos. En esta parte de aquí que serían, a ver, 14 menos 2, 12. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Me dice que tengo 12 por 9. Sí, y justamente coincide con el número total de datos que yo tengo acá. Por lo tanto, estas frecuencias en este caso están bien obtenidas. La frecuencia relativa, vamos a aplicar la misma fórmula que la anterior. La única que íbamos a hacerla diferente es esta, por la fórmula que le agregamos. Pero de ahí las demás tienen la misma lógica que la anterior clase. Es decir, esta va a ser igual. Esta va a ser igual a mi frecuencia absoluta dividido para el número total de datos. Como quiero arrastrar la fórmula, el número total de datos, que es un valor constante, va entre signos de dólar o de moneda, ¿sí? Y simplemente arrastro y me va a calcular cada uno. Si ustedes se fijan en donde no tenemos valores, la frecuencia igual es 0. Para comprobar que esto esté bien hecho, igual suma, ¿no es cierto? Y me tiene que dar 1, si es que estoy trabajando con decimales como ahorita, o 100% si es que estoy trabajando con porcentajes. Entonces igual suma, arrastro, cierro, enter, y me dio 1, por lo tanto está bien hecho. Ahora, como dijimos, este en general está en porcentajes, señalo y simplemente aquí, en el botoncito de porcentaje. Es básicamente lo que hemos estado viendo. La frecuencia absoluta acumulada, mi primera frecuencia absoluta acumulada es igual a mi primera frecuencia absoluta. La segunda es la absoluta acumulada 1 más la absoluta 2. Y nada más arrastro la fórmula. La última frecuencia absoluta acumulada debe ser igual al número total de datos, que es 108, por lo tanto está bien hecho. Y la relativa, lo mismo que hicimos en la anterior clase. La primera frecuencia relativa acumulada igual a la primera frecuencia relativa. La segunda relativa acumulada es igual a la primera relativa acumulada más la segunda relativa. Ahí me equivoqué de celda. Más. A ver. Sería esta más esta. Listo. Una vez hecho eso, solo arrastro formulita y me debe dar el 100% la última. Por lo tanto, de esta manera está realizada nuestra tablita en el caso de que tengamos un montón de numeritos y no podamos ir como, o un montón de datos y no podamos ir viendo como cada uno y nos toca ir contando, sino más bien utilizamos esta formulita o este nuevo comando que acabamos de ver el día de hoy, que es el de contar sí, que nos va a permitir contar automáticamente los datos. Si está claro este nuevo comando, sobre todo el comando que agregamos hoy día, que el resto ya sabíamos. Sí, profe. Perfecto. Entonces vemos que podemos usar como esta alternativa. El tema de gráficos estadísticos para esta tabla va a seguir las mismas reglas, las mismas normas y el mismo proceso que hicimos para los anteriores. Lo único que variaba era este comando aquí. Sí. Ahora también no solo existen como estas tablas de frecuencias con datos sin acumular, que es el caso de estos datos, sino también existen tablas de frecuencias con datos acumulados. Con intervalos. ¿Esto qué quiere decir? Que de esta serie de valores yo voy a tener que hacer intervalos que me permitan resumir la información que yo quiero presentar al espectador o a la persona que está leyendo mi informe. Sí, para eso vamos a ver también, esto les voy a poner tabla de frecuencias cuantitativa. Ya, para eso vamos a ver, yo creo que en otra hojita, para no llenarla mucho aquí mismo.
Aquí mismo creémonos otra pestaña. Y ya les voy a, vamos a tomar otros datos porque de estos nos va a salir muy pocos intervalos capaz. Un segundito para ver. Ahora ya empezaríamos con tablas de frecuencias que tengan que ver con datos agrupados. Es decir, vamos a ir aprendiendo o vamos a ir viendo nuevos términos que se van a agregar a nuestras distribuciones de frecuencias. Déjenme ver los datos para... Y en ese ejercicio también serían los 10 gráficos, ¿verdad? Sí, también se pueden hacer los mismos gráficos. O sea, serían de cada una de las frecuencias, o bueno, por ejemplo, de diagrama de barras tendría que hacer 4, ¿no es cierto? Polígonos de frecuencias puedo hacer 4. De diagrama circular puedo hacer 2, entonces me dan 10. 10, ¿cómo es? 10, se me fue. Me va a dar 10 gráficas estadísticas, como tal. Están los datos para este ejercicio. Entonces, solo cambiaba un comando. El resto de cosas, el mecanismo de realización es el mismo que ya habíamos visto. O sea, tal cual vimos para los otros elementos, asimismo se hacen los gráficos para este caso. Si solo un comando nos cambió, no era como un cambio tan brusco, sin embargo es necesario conocer este comando para cuando tenemos muchos datos. Déjenme ver los datos que eran para este otro ejercicio que vamos a hacer. Datos. Tengo un frío. Quiero utilizar decimales, por eso. Vamos a coger esto. Aquí voy a pegar, después los pasamos. Listo, voy a compartirles nuevamente. Igual no se olviden de anotar en el chat los nombres para llevar la asistencia. Igual un compañero hoy día pidió permiso porque tiene un examen. Igual si alguien algún rato tiene algún inconveniente en asistir, me puede enviar un mensaje para justificar la falta. Ya, entonces nosotros también podemos tener datos cuantitativos, no solo discretos como los que hemos visto hasta ahorita, es decir, sin valor decimal. También podemos tener datos cuantitativos continuos, que quiere decir que van a presentar cifras decimales, como es el caso de estos promedios de calificaciones de bachillerato y universidad. Ahora, en esta tablita que estoy poniendo aquí, tengo que hacer un análisis para bachillerato y otro para universidad. Entonces, son dos grupos diferentes de notas. Sí, entonces yo para esto puedo sacar como una distribución de frecuencia y poder hacer un análisis, pero vamos a empezar viendo lo que son, aquí voy a anotar, distribuciones de frecuencias con datos agrupados. Igual si van teniendo dudas me van diciendo nomás. Entonces vamos a ver el día de hoy lo que es las distribuciones de frecuencias. O tablas de frecuencias también las llaman, con datos agrupados.
Cuando hablo de datos agrupados, quiere decir que yo voy a hacer ya grupos, intervalos o subconjuntos de mi serie de datos. Para eso aparece este nuevo término que les decía, que son los intervalos. Estos intervalos van a ser subconjuntos de mis datos de los cuales voy a realizar el estudio. Entonces se agrega este nuevo elemento dentro de nuestra distribución de frecuencia. Aparte de tener frecuencias, vamos a tener lo que son intervalos. Otro término nuevo que nos va a aparecer a nosotros es lo que se conoce como marca de clase. La marca de clase viene a ser el punto medio de un intervalo, o dicho de otra manera, es el promedio entre el valor máximo y mínimo del intervalo. Ya vamos a ver. Otro término que nos aparece aquí también son el límite superior y el límite inferior. Entonces el límite superior viene a ser el valor máximo de un intervalo y el límite inferior es el valor mínimo de un intervalo. ¿Qué más nos va a aparecer? Ya, nos va a aparecer otro término que es el ancho del intervalo. Este ancho del intervalo viene a ser como la amplitud, ¿sí?, que tiene este intervalo. Es decir, cuánto se extiende o cuánto, de qué rango o de qué valor a qué valor se van a extender estos valores. Entonces también vamos a conocerlo como amplitud del intervalo. A ver, ancho, límite, todos estos términos nuevos que vamos a ir viendo. Ya, voy a ir poniendo igual al lado de cada uno como lo representamos. Los intervalos los vamos a representar con la letra I. La marca de clase la vamos a representar como MC. Límite superior del intervalo lo vamos a representar como LS minúscula. El límite inferior del intervalo lo vamos a representar con L mayúscula y minúscula. Y la amplitud o ancho del intervalo lo vamos a representar con la letra A. Esos serían como los nuevos elementos que van a ir apareciendo dentro de nuestra distribución de frecuencias. Entonces, como vemos, vamos cada vez un poquito complejizando el asunto, pero la idea es de ir avanzando en lo que estamos aprendiendo. Ya esto les voy a dejar como parte de la teoría. Voy a dejar por acá. Sí, entonces para nosotros poder realizar toda esta tabla de frecuencias ya vamos a agregar todos estos términos. Igual vamos a ver un procedimiento para realizar esto. Entonces, dentro del procedimiento que nosotros vamos a ir viendo, voy a hacer otro cuadrito de ese tipo mismo. Entonces vamos a seguir un procedimiento. Entonces va a haber para esto un procedimiento. Entonces para este procedimiento lo que primero vamos a hacer es, primero determinamos el valor máximo y el valor mínimo y el valor mínimo de nuestra serie de datos, es decir, de todo el conjunto de datos que vamos a estudiar.
Saco un valor máximo y un valor mínimo. Segundo, con este valor máximo y mínimo vamos a calcular el rango. Calcular el rango, que lo vamos a representar con la letra R. Y este rango nada más va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo de la serie de datos. Una vez determinado en este caso el rango, vamos a hacer como paso 3. Vamos a calcular el número de intervalos. Vamos a representar con signo de numeral, no sé dónde está, con la letrita. Bueno, vamos a representar con n minúscula i, que significa el número de intervalos. Para el cálculo del número de intervalos nosotros podemos usar dos opciones de fórmulas. Por un lado nosotros tenemos nuestra primera fórmula, que llamémosla A. El número de intervalos, o el NI, va a ser igual a la raíz cuadrada. Voy a insertar una ecuacióncita. Ya, el número de intervalos va a ser igual a la raíz cuadrada del número total de datos. Esa sería como una opción de calcular este número de intervalos. No sé por qué se me fue este otro cuadrito que no necesito. El número de raíz del número total de datos. Y podemos tener una opción B, que es la más usada o capaz es la más acertada. Sin embargo, las dos se aceptan. El número de intervalos también lo podemos calcular con la regla de Slurges, que nos dice que el número de intervalos es igual a 1 menos 3.33 logaritmo en base 10 de el número de datos. ¿Sí? Cualquiera de esas dos formulitas vamos a utilizarlas para nosotros calcular el número de intervalos que requerimos para una u otra serie de datos. Una vez que ya tenemos rango y número de intervalos, vamos a hacer un paso 4. Y en este paso 4 vamos a calcular la amplitud o el ancho del intervalo. Para esto vamos a usar una formulita que nos dice que el ancho del intervalo va a ser igual a rango dividido para el número de intervalos. Paso 5. Una vez que hemos calculado ya el ancho del intervalo, vamos también a agregar o vamos a sacar lo que se conoce como la apreciación. Ya. ¿Esta apreciación en qué consiste? Consiste en encontrar una unidad, ¿sí?, que nos permita a nosotros ver el distanciamiento o el número de cifras significativas, que depende del número de cifras significativas que tenga una serie de datos. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo tengo, como en este caso, si ustedes ven, mis datos son 3.6, 2.6, 2.7, perdón, 3.7, etcétera. Vemos que hay variaciones o que su cifra significativa es 1, o sea, 0.1. Por lo tanto, para este caso yo puedo usar como apreciación el 0.1, que me va a permitir a mí, de alguna manera aquí, después ir de alguna forma generando mis límites. Entonces,
Mi apreciación va a depender de los datos que yo tenga. En este caso, al ser como 3.6, vemos que su apreciación es de 0.1. Ahora, si yo tuviera datos, no sé, 9, 15, 8, 7, tuviera 12, ya. Vemos que aquí en este caso van variando de unidad en unidad, es decir, del 8 al 9, si vemos esta variación es de una unidad. En ese sentido, yo puedo tomar como apreciación el número 1. Si yo tuviera valores como 0.003, 0.005, 0.008, se me ocurre, ¿no? 0.007, 0.006, 0.002, etcétera. Ya, entonces aquí vemos que en cambio van variando de 0.001 en 0.001. Es decir, la distancia del 0.002 al 0.003 es 0.001. Por lo tanto, en este caso yo puedo tomar como apreciación el 0.001, que depende del número de cifras significativas que tiene, en este caso, que tienen mis datos. Entonces tengo que sacar en ese sentido la apreciación de acuerdo a los datos que se me hayan presentado. Una vez obtenido eso, vamos a pasar a hacer, aquí sí ya vamos a pasar a hacer todo este proceso 6. Pasamos a hacer la distribución de frecuencias. Ya, una vez que en la distribución de frecuencias, obviamente vamos a colocar el número de intervalos, vamos a colocar los límites y después las frecuencias. Entonces, cuando hacemos este proceso, entonces colocar el número de intervalos y vamos a hacer los intervalos. Ya para eso ya vamos a hacer con el ejercicio para que vean cómo se van haciendo los intervalos. Y después de hacer los intervalos, sacar, lo que nos quedaría ya es sacar las frecuencias. Entonces, si ustedes ven, ya no es el método tan corto como el anterior, que íbamos directo a sacar la tabla de frecuencias, sino que más bien en este caso, lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener que, previo a hacer la tablita de frecuencias, a seguir un conjunto de pasos y hacer un procedimiento en específico que nos permita obtener esa tabla. Entonces, lo que vamos a ir haciendo ahorita durante la clase primero es pasando como estos datos, los voy a pasar acá para poder yo después realizar todo este proceso, porque aquí tengo, están pegados como imagen, entonces primero los voy a pasar al Excel. Entonces, podemos hacer el estudio de bachillerato de universidad. ¿Cuál prefieren? Para coger uno o el otro dato. Lo de universidad, Lisa. De universidades, ya. Un segundito que puede ser alumnos que están escribiendo. Así, pero ha sido para justificar, ya le había justificado, pero ya. Entonces, una vez... voy a sacar primero los datos. Entonces me dice esto que es promedios de calificaciones ya. Voy a ponerle calificaciones, bachillerato. Voy a sacar mis datos aparte, primerito. Ah, no, me dijeron universidad, ¿verdad? Universidad. Ya. Entonces me dice 2.5, voy a pasar tal cual mis datos, nada más. No voy a ordenar, no voy a hacer nada todavía. Sí, ya les voy a indicar cómo se va haciendo cada una de las cosas que vamos después a ir implementando. 3.2, 3.8, 3.6, 3.8, 3.5, 3.7, 3.9, 3.6, estoy copiando tal cual, nada más 3, 4, 3.5,
4, 8, 3.4, 3, 1.9, 3.2. Ya, veamos cuántos datos me daban aquí. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 5 por 4, 20 datos. Ya, si yo quiero contar y si quiero ver si copié todos los datos, también puedo ocupar este comando, igual contar. Sí, este comando me sirve solo para contar cuántos datos tengo. Señalo las celdas que quiero contar, enter. Ahí. Puse un igual, me parece. Sí, me dice que son 20 datos. Que no es parte de nuestros datos, es el número de datos ya. Entonces están bien pasados los datos. Una vez que yo ya tengo hecho esto, sí, ya saqué todos los datos, en este caso de la universidad, lo único que voy a hacer, para sacar el valor máximo y el valor mínimo, que es mi primer paso, puedo utilizar un comando directo o puedo ordenar primero. Vamos a usar el comando directo y después les indico que sale lo mismo ordenando. Entonces voy a sacar aquí un valor máximo. Aquí voy a sacar un valor mínimo. Ya, entonces para sacar el valor máximo de esta serie de datos pongo igual max. Aquí ustedes tienen un comando que se llama max y señalo mis datos. Igual max, señalo todos los datos, cierro paréntesis, doy enter y automáticamente el programa me dice cuál es el valor máximo de mi serie de datos, que sería 4. Y para el valor mínimo, igual min, ¿sí? Si ven es facilito, igual min, doble clic y el mismo proceso. Señalo toda la serie de datos, enter, y me da cuál es el valor mínimo de mi serie de datos. Esa es una forma de sacar el máximo y el mínimo. Otra forma que ustedes podrían usar para sacar máximo y mínimo es señalar la serie de datos, ¿sí? Venir aquí en esta parte donde dice ordenar y filtrar, que me imagino si conocen. Puedo ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, como ustedes quieran. Voy a ordenar siempre de menor a mayor, ¿sí? Entonces, una vez que estos datos se ordenan de menor a mayor, ustedes pueden ver que el valor mínimo, en este caso, viene a ser el 1.9, que coincide con este, y el valor máximo, se me colgó la compu, y el valor máximo vendría a ser el 4, que coincide con el valor máximo que yo saqué directamente de fórmula. Ahora, la forma en que se realice esta operación o se saque estos dos valores, ustedes le eligen. Ordenando los datos sería una forma A o una forma B, lo que sea, y sacando con las formulitas puede ser otra forma. Ustedes eligen cualquiera de las dos. Yo hice las dos por motivos de explicación, pero de ahí ustedes escogen cuál prefieren. Ya una vez que saco el valor máximo y el valor mínimo, me dice, segundo paso, calcular el rango. Entonces voy a colocar en el siguiente cajoncito el rango. Y el rango no es nada más que la resta del valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, valor máximo menos valor mínimo. Y me dio mi rango de 2.1. Una vez que saco el rango, yo necesito sacar el número de intervalos. Para eso puedo usar la fórmula A o la fórmula B. Perdón. Entonces, pongamos aquí número de intervalos. Si uso la fórmula a veces en el Excel no suele existir como esta operación de radical, muchas veces en otros sí hay. Ya, en caso de que no haya, yo puedo utilizar las fórmulas de la relación entre radicación y potenciación para poder sacar la raíz cuadrada. Cuando yo tengo la raíz cuadrada de n, es lo mismo que tener n elevado a lo medio. Entonces puedo hacer eso. Entonces va a ser igual, ¿no es cierto? En este caso a mi valor, mi número de datos que lo he borrado, que estaba aquí, ya les vuelvo a poner. Sí, cierro paréntesis, coloco el signo de elevado que siempre se me pierde. ¿Cómo ponía ese? Déjenme ver cuál era. No era ese. 71, no era ese.
sé si alguien se sabe el comando para sacar el elemento que se usa para poner elevado a. No me acuerdo yo ese comando, se me olvidó. Me sale cualquier símbolo con los comandos que estoy usando, menos el que necesitamos ahorita. A ver, ¿qué comando era? Déjenme acordar, o déjenme más bien ver. Internet debe saber el comando. No sé si alguien se sabe el comando que se usa para poner ese elemento que es para elevado o para poner potencias. No. Me dice saque lo de la tabla tal y pongo en la tabla 1. Me dice, voy a buscarlo en internet el simbolito ya. Como no me acuerdo el comando. O si alguien se sabe ese comando, sería buenazo que nos cuente. Y entonces aquí pondría elevado. Sí, es este símbolo que se utiliza para elevar a cualquier potencia en el Excel. No sé cómo se llama el símbolo. Sí, y esto elevado a la 1/2 que lo pongo en fracción. Sí, en lugar de poner raíz cuadrada. Muchas veces no existe el comando como tal, entonces pongo el número de datos elevado a la 1/2, que es lo mismo que sacar la raíz cuadrada y enter. Aquí el número de datos era igual contar, voy a poner el número de datos que estábamos, eran 20, ¿no es cierto? Para que los cuente mejor de aquí. Todo este. Ya, entonces ahí me saca el valor ¿cómo es? De lo que sería el número de intervalos. Voy a poner, Inge, dígame. disculpa, ¿por qué aún me dio? Ya, nosotros de acuerdo a las leyes de potenciación y radicación, vamos a explicar eso. Nosotros tenemos como algunas leyes de potenciación y radicación. Y hay una que relaciona la potencia con la radicación. Cuando hablo de radicación, hablo de raíces. Si estas pueden ser raíces cuadradas o raíces cúbicas o raíces quintas, es decir, raíces enésimas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer con esto. Si tuviera, por ejemplo, la raíz enésima de... Entonces aquí tendría la raíz enésima de A, que va a ser cualquier elemento. Cuando yo tengo esto se relaciona con la potencia o con la potenciación. Lo que va a pasar aquí es que esto va a ser igual. Disculpar un poco los números chuecos. Soy muy mala para dibujar con el mouse. Si esto va a ser igual o es lo mismo que tener, ¿sí? A elevado a la 1 sobre 2. Perdón, sobre n. ¿Sí? Que en este caso es mi potencia. Entonces, esta misma ley de la potenciación yo le estoy aplicando aquí en esta formulita. Yo tengo aquí raíz de n. Entonces,
si yo tengo raíz de n, es decir, si tengo esto, raíz del número de datos, si yo aplico esta fórmula o esta ley de la relación entre potenciación y radicación, esto me quiere decir que es lo mismo que tener n, que sería la base, elevada, ¿sí?, al inverso del radical, es decir, n elevada a la 1 medio, porque es raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, eso es esta formulita o esta relación entre radicación y potenciación, que es parte de la matemática, estoy yo aplicando directamente en la estadística. Por eso es que yo puse aquí n, que era el número de datos, en este caso es 20, elevado a la 1 medio, que es la raíz cuadrada de n. ¿Sí? Ahí tal vez quedó más claro. Sí, Inge, muchas gracias. No se preocupe. Déjenme. Inge, ¿puede repetir cómo sacó lo de NI, por favor? ¿Lo de qué? Lo de NI. Ya. El número total de datos, el número de intervalos es igual a la raíz de n. ¿Sí? Nosotros tenemos una relación entre radicación y potenciación, en donde la radicación o el radical puede transformarse en una potencia. Entonces, si me dice mi fórmula que NI es raíz de n, tendré que relacionar esto con la potencia. Sabemos que una ley general nos dice que la raíz enésima de A va a ser igual a A elevado a la 1 sobre n, ¿sí? Siendo el inverso el 1 sobre n siendo el inverso del radical. Entonces, como aquí me dice el número de intervalos es igual a la raíz de n, yo tendría, o esto puede expresarse como n elevado a la 1 medio. ¿Sí? Que sería el inverso de este radical. Porque este es raíz cuadrada, entonces el inverso sería 1 sobre 2. ¿Ahí sí está más claro? Sí, Inge, pero en la fórmula Ay, que le hizo para sacar 4,47, por favor. ya eso ya le repito. Yo pensé que esta parte. Déjenme borro estos números chuecos. Ya. Voy a cerrar esto ya. Entonces, para yo aplicar justamente lo que acabo de decirles ahí, ¿sí? Lo que yo tendría que sacar es n elevado al 1 medio. Entonces coloco igual, el número de datos está aquí, ¿no es cierto? Ha sido 20. Elijo la celda que voy a elevar. Igual, en este caso sería el 20. Voy a poner entre paréntesis siempre. Es bueno poner mejor. Igual, pongo entre paréntesis, señalo el número de datos y esto elevado a la 1 medio. Ahora, para yo elevar, utilizo este símbolo que no recuerdo el nombre. Mañana les traigo el nombre ya, porque no me acuerdo ahorita el nombre. Utilizo este símbolo que es como un, ¿qué será? Como un gorrito. Sí, que significa elevado a. Y todo esto elevado es a la 1 medio. Siempre coloco en los paréntesis porque eso le permite al programa leer qué operación usted está haciendo. Si yo no coloco aquí este paréntesis que puse, elevado a la 1 medio, lo que me va a hacer el programa sin este paréntesis es elevarme este A a la 1 y esa respuesta la divide para 2. Pero en cambio el paréntesis le está indicando que todo este A o este valor que estoy tomando tiene que estar elevado a la división de estos dos números. Entonces siempre, por eso debo colocar yo este paréntesis. Sí, ahí está más claro y una vez hecho eso simplemente doy Enter y sale. Sí, Inge, gracias. Ya, perfecto. Aquí le voy a poner número de datos porque si no nos vayamos a perder qué es esto. Aquí se me confunden con los datos de arriba. Ya. Una vez sacado el número de intervalos. El número de intervalos también puedo usar esta otra fórmula que ven aquí, que es la fórmula de Slurges. Entonces, para aplicar esa fórmula también pongo igual. Vamos a hacer también por ese lado. A1 menos, en este caso sería 3.33, utilizamos la coma 33 por, sí, ahora en el Excel toca ser muy específicos con los símbolos, quizás en la fórmula no está el por específicamente, pero en Excel sí tenemos que ponerlo porque si no, no lo lee. Por, buscamos log, sí, en este caso, buscamos logaritmo en base 10, ¿sí? Logaritmo en base 10
del número de datos. Entonces aquí coloco n. Una vez hecho eso, simplemente doy enter, que salió negativo. Déjenme ver, tengo algún error en la fórmula. Ya. Aquí hay un error en esta parte de la formulita, es 1 más. Si 1 más 3.33, logaritmo en base 10 del número total de datos. Y me da 5.33. Ya, ahora el número de intervalos no puede ser un fraccionario, tiene que ser necesariamente un entero, porque si no, no puedo tener, no sé, la 0.3 parte de un intervalo, tienen que ser números enteros. Y yo puedo usar, como les dije, sea esta fórmula o esta fórmula. Igual aquí voy a corregir, he puesto mal un símbolo. 1 más 3.33 logaritmo natural de n. O puedo usar la raíz cuadrada de n. Cualquiera de las dos son correctas para sacar el número de datos. El número de intervalos. Ahora, lo que sí es necesario, una vez que ustedes determinan, sea con esta o sea con esta, el número de intervalos, yo debo redondear mis cifras. Para eso tienen que saber reglas de redondear cifras decimales o no sé si conocen un poco de eso. ¿Cómo les va con el tema del redondeo? No, sí, no sé, ya. Bueno, entonces ahorita expliquémosles rapidito. Ya cuando yo quiero redondear un número, en este caso cualquiera de los dos, yo voy a escoger en función de las cifras significativas. Para el caso del 4.47, si el 4.47 como el 7 es mayor a 5, cuando yo tengo un valor mayor a 5, el número que lo antecede sube al inmediato superior. En este caso sería 4.5 en lugar de 4, porque el 7 hace que este suba. Ahora este 4.5, si yo lo quiero hacer un número entero, igual si mis cifras son mayores a 5, las que están como decimales, mayores a 5, eso significa que sube al inmediato superior, vamos a manejar así. Y si son menores a 5, van al inmediato inferior. En nuestro caso, cuando estamos mayor o igual a 5, vamos a subir. En este caso, yo voy a decir que voy a manejar, que yo voy a manejar 5 intervalos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo cifras menores al número 5, como es el caso de aquí? Tengo 5.333. El 3 que le antecede hace que este se quede en el inmediato inferior. Es decir, se quede como 5.3. Como este 3 es menor que 5, ¿sí? Menor que 5 en la escala de números, yo voy a quedarme con el inmediato inferior para redondear. Con el inmediato inferior quiere decir con el 5. Es decir, mi número de intervalos o el número de intervalos que yo voy a manejar es 5. Sea con esta fórmula o sea con esta fórmula, el número de intervalos, como ustedes ven, el momento que se redondea, me va a dar lo mismo. Sí, estamos hasta ahí. Porque también puedo utilizar este. ¿Puede repetir, por favor? A ver, si nosotros lo redondeamos directamente, por ejemplo, voy a hacer otro número. Digamos que yo tengo 6.76, ¿ya? Cuando yo tenga cifras mayores al número 5, es decir, de 5 para arriba, 5, 6, 7, 8, 9, cualquier número mayor, yo me voy a ir al inmediato superior, es decir, hacia arriba. En este caso, 76. El 6 es mayor que 5, este subiría a 8, ¿no es cierto? Sería 6.8, desapareciéndolo el 6. Como este 8 es mayor que 5, ¿sí? En lugar de irme para redondear al inmediato inferior, que sería 6, me voy al superior, es decir, aquí llegaría y diría es 7. Si yo tuviera otra cifra, no sé, 2.4, ¿no es cierto? El 4 es menor que 5. ¿Qué quiere decir esto? Que me voy al inmediato inferior. En lugar de redondear hacia el 3, como el 4 es menor que 5, me voy a quedar en el 2. Es decir, esto sería redondeado 2. Para yo, cuando hablo de redondear, quiere decir que me voy a quedar con números enteros, en el caso del número de intervalos. ¿Sí? Para este caso, yo me tengo que quedar con intervalos que sean enteros y para eso voy a usar esa
esa regla, porque hay muchas más reglas dentro del redondeo, pero que no es, digamos, el caso de nuestro estudio. Vamos a tomar en cuenta solo algo general como lo que les acabo de decir. Ahí tal vez quedó más claro. Sí, gracias. Ya, puedo usar eso o también hay un comando. Eso les explico porque a veces no se acuerdan los comandos, entonces pueden usar lo otro. Hay un comando de redondear que no sé qué tan perfeccionado esté porque para mí al menos es nuevo, entonces pongo igual redondear y aquí escojo como el número. Y aquí pongo punto y coma y el número de decimales que quiero que tenga, no quiero tener ninguno. Entonces me redondea automáticamente, porque no quiero ningún decimal, le puse 0. Y me dio 5, igual. Ahora veamos si nos coincide o aplica todas las reglas del redondeo. Igual redondear debe estar aquí. ¿Sí? Paréntesis, escojo mi número, el que yo quiero redondear, y el número de decimales que yo quiero. Si quiero un decimal, 2 decimales. Como en nuestro caso necesitamos números enteros, 0 decimales. Por eso pongo 0. Enter. Y en este caso está utilizando, creo, todas las reglas del redondeo por el tema del 7 y se bajó a 4. O sea, según el programa debería ser 4 el redondeo aquí. Yo manejo las generales. Aquí hay otras. Es que de redondeo hay muchísimas reglas, muchísimas reglas. Entonces, ustedes pueden ocupar cualquiera de los dos. Si hicieron por esta fórmula o por esta fórmula, no hay problema, el número de intervalos lo eligen, lo calculan con cualquiera de las dos. Lo importante es que los siguientes pasos sean los adecuados. Muchos dicen que es mejor usar esta de la de Slurges, que es más exacta, pero yo me he encontrado mayoría de tablas con esta por la facilidad, creo yo, no sé. Entonces pueden usar cualquiera de las dos. Si nosotros ahorita nos vamos a quedar con el número de intervalos de 5, sí, porque a mí me parece que entre estos dos está más próximo a 5 que a 4. Si estamos claros hasta ahí, voy a pasarlo. Ya, solo voy a usar este valor. Mi número de intervalos para mi caso va a ser 5. Ya. Una vez que yo ya saco el número de intervalos, lo que me queda sacar es el ancho del intervalo o la amplitud, también se conoce como amplitud o ancho del intervalo, que nada más me dice la fórmula que es rango sobre el número de intervalos. Entonces igual, mi rango me salió acá, 2.1 dividido para el número de intervalos que vamos a usar, no puedo usar los fraccionarios, que es 5. Y me dice que el ancho del intervalo es 0.42 para mi caso. Una vez sacado el ancho del intervalo, también voy a poner mi apreciación. Mi apreciación la voy a hacer en función de los numeritos que tengo acá. Yo le voy a poner 0.1, ¿sí? Porque la variación es de 0.1 en 0.1. El ancho del intervalo incluso ustedes podrían usar como un valor más redondeado, más pequeño. Es decir, en lugar de manejar 0.42, yo podría manejar un ancho del intervalo de 0.4 para tener el mismo número de cifras significativas que tiene la apreciación. Es recomendable cómo manejarnos siempre con el mismo número de cifras significativas y por eso le pongo 0.4. Y aquí, como nos dice 0.1, entonces me manejo el mismo número de cifras significativas. Una vez que ya saqué la apreciación y todos estos otros datitos, que voy a señalar una tablita. Ya una vez que saco todo eso, pasamos como ya a la distribución de frecuencias como tal. Entonces, en mi distribución de frecuencias, yo voy a colocar, no sé si la coloco a esta altura. Primero voy a tener en una primera fila el número de intervalos. Para mi caso voy a usar 5, entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5 intervalos. En mi segunda fila voy a tener, ¿cómo le hacemos esto? Vamos a ponerle así. Combinar y centrar. Aquí voy a tener los intervalos
que nosotros los vamos a denominar con la letra I. Ahora, mis intervalos, cada uno de mis intervalos va a tener límite superior y límite inferior. Entonces voy a poner aquí límite inferior y el siguiente va a ser el límite superior. Para yo generar estos intervalos, voy a utilizar lo que hicimos o lo que calculamos que es la amplitud y la apreciación. Por eso estas dos cosas son como muy importantes. Entonces, mi primer límite inferior va a ser igual a mi valor menor. Entonces yo voy a poner igual, mi valor menor o mi valor mínimo es 1.9, enter, y ese es mi primer límite inferior. Mi límite superior de mi primer intervalo va a ser igual al límite inferior más la amplitud, que en este caso estoy usando 0.4, enter. De esta manera me dice que mi primer intervalo va de 1.9 a 2.3. Ahora, para mi límite inferior de mi segundo intervalo va a ser igual al límite superior del intervalo anterior más la apreciación. En este caso mi apreciación era 0.1. Y esto a mí me permite que no se me repite el 2.3 aquí y acá. Entonces la apreciación hace que yo tenga otro valor. Por eso es importante. Entonces tengo a continuación del 2.3 el 2.4. El límite superior de este intervalo en cambio será igual al límite inferior del mismo intervalo más la amplitud que yo había escogido de 0.4. Yo podría incluso desplazar las celdas teniendo constante en este caso teniendo constante la apreciación, porque si no, no me va a dar el valor de la apreciación. Entonces la coloco entre signos de dólar, enter, y puedo arrastrar la formulita. Y en este caso, que yo lo que tengo que mantener constante, en cambio, es la amplitud. Voy a poner igual entre signos de dólar, la amplitud. Igual voy a arrastrar la fórmula para que sea mejor. Sí, entonces si ustedes se dan cuenta, una vez que yo hago esto, voy arrastrando las fórmulas, automáticamente he generado los intervalos. Mi primer intervalo es de 1.9 a 2.3, el segundo de 2.4 a 2.8, el tercero de 2.9 a 3.3, y así sucesivamente, y cada uno va a tener una amplitud de 0.4. Todos los intervalos tienen la misma amplitud. Ahora, algo importante que debo observar en el último intervalo. En mi último intervalo, el límite superior debe ser mayor o igual al valor mayor. Si ustedes se fijan aquí, mi valor mayor es 4, ¿no es cierto? Aquí tengo 4.3, eso quiere decir que está bien ese intervalo porque ya considera dentro de sí al 4. Si yo en lugar de tener aquí 4.3 tuviera, no sé, 3.95, que no lo cubre al 4, lo que podemos hacer en caso de que haya eso, porque a veces por el tema de la amplitud no llega hasta el número que debemos cubrir, lo que se hace es llegar y tomar, en lugar de poner el que me salió, pongo el valor del máximo, el valor máximo de mi serie de datos. Si es que llegara a pasar. Ahora en general no pasa, entonces vemos que aquí como es mayor o igual que el valor mayor, está bien la tabla porque ya lo considera dentro del rango. Entonces de esta manera hemos generado lo que se conoce como los intervalos. En este caso 5 intervalos y cada uno de estos intervalos con una amplitud de 4.3. Otro término que habíamos topado dentro de estos términos generales que puse acá arriba es lo que se conoce la marca de clase. Entonces la marca de clase la vamos igual a sacar a continuación. MC, marca de clase. Y la marca de clase no es nada más que el promedio entre el valor mayor y el valor menor del intervalo. Es decir, esto va a ser lo mismo que tener igual.
Igual, se me bloqueó el teclado, creo. A ver, espérenme. Ya. Igual, mi límite superior más el límite inferior. Un segundo que se alojó la compu. De nuevo. No me quiere coger las teclas. Igual, límite superior más límite inferior. Algo le pasa a esta cosa. Ya está. No me quiere sumar. Le pasó algo a mí. No sé si es el mouse o el teclado, pero igual, si no les funciona por ese lado, puedo poner igual promedio. Elijo los dos valores que quiero promediar. Cierro paréntesis. No, algo le pasa a mi teclado. No quiere dejarme señalar las cosas como debería. Dame un segundo, se colapsó mi... Ahí sería 4.2, Yulisa. Dígame. El sumado de ese de los dos sería 4.2. Tengo que sacar el promedio. El promedio quiere decir que sumo el uno más el otro y divido para 2. Por eso puedo poner igual promedio o puedo poner la suma de los dos dividido para 2. Ahorita no. Entonces sería 2.1. Igual, ¿no es cierto? Si le hago por medio de la suma sería este más, es que cada vez que pongo un símbolo se aloca la compu. Ya, este. Y todo esto dividido para 2. Eso quiere decir promedio. Sumo los dos y los divido para 2. Por lo tanto, en este caso sería 2.1. Puedo utilizar esa fórmula o puedo usar la otra fórmula, ya funcionó. Igual promedio, ¿sí? Que es otra forma de hacerlo. Igual promedio, elijo los dos valores que quiero promediar. Cierro paréntesis, enter. Y también me puede calcular el promedio de los dos. Puedo utilizar promedio o puedo utilizar esta otra. Sumar los dos y dividir para 2. Con la que se acomoden mejor. Y cualquiera de las dos les va a dar el mismo valor. Verán, probemos aquí igual, nos salió 2.1. Probemos con promedio. Igual promedio. ¿No es cierto? Doble clic. Señalo las dos celdas de las que quiero sacar mi promedio. Enter. Y si ustedes se fijan, les da 2.1. Pueden utilizar esa o pueden utilizar la otra. Lo mismo aquí, si ponemos la otra, esa la hice con promedio, ¿no es cierto? Puedo usar la otra. Igual, ¿no es cierto? 2.4 más 2.8, cierro paréntesis, dividido para 2. Ya no sé qué le pasa a mi teclado. ¿No? No funciona. Ya. Si ven, me da 2.6. Entonces pueden usar cualquiera de las dos formulitas. ¿Ya? Una vez puesta cualquiera de las dos fórmulas para que les calcule las otras, automáticamente arrastran y les saque el valor medio de mi intervalo. Eso viene a ser la marca de clase. Es la mitad entre estos dos valores. Entre 1.9 y 2.3, la mitad es 2.1. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Y qué puede volver a repetir lo del límite inferior y límite superior, por favor? Claro. Verán, voy a borrar todo otra vez. Ah, no, está mejor. Está loca mi computadora ahorita, no me deja señalar bonito ya. Entonces, para yo sacar estos límites, ¿sí? Siempre mi primer límite inferior va a ser igual a mi valor mínimo de la serie de datos. Entonces aquí pongo igual y señalo el valor mínimo que me ha dado, en este caso 1.9. Simplemente lo transfiero. Y el límite superior va a ser igual al límite inferior de ese intervalo más la amplitud o ancho de intervalo. En este caso, 0.4. Enter. ¿Sí ven? Ahora, el siguiente límite inferior, o sea, el límite inferior del segundo intervalo va a ser igual
al límite superior del anterior intervalo más la apreciación. En este caso mi apreciación o la apreciación que yo voy a usar es de 0.1. Como esta es una fórmula que voy a arrastrar, voy a poner el valor de la apreciación en signos de dólar que me permiten que este valor sea constante. Ahora el límite superior de mi segundo intervalo va a ser en cambio igual a mi límite inferior de este segundo intervalo más, ¿no es cierto?, la amplitud, que es 0.4. Igual, como voy a arrastrar la fórmula, este 0.4 lo voy a colocar entre signos de dólar, que lo hacen un valor constante, y lo único que hago es arrastrar las fórmulas, ¿no es cierto? Arrastro esta, y arrastro esta fórmula, y ya automáticamente, como ustedes ven, quedan hechos mis intervalos. Ahí sí quedó más claro, Daniela. Sí, Inge, gracias. Perfecto. Sí, preguntarán nomás porque después ya les voy a dejar igual una tareita. Inge, Dígame. ¿podría por favor repetir la apreciación, por favor? Esta de aquí. Gracias. Porque hice Sí, 0,1. por favor. Ya. Ahora la apreciación depende del número de cifras significativas que yo estoy manejando en mi serie de datos. Ustedes pueden ver aquí mi serie de datos va variando de 0.1 en 0.1. Por eso escogí una apreciación de 0.1. Ahora, si tengo una serie de datos que va variando, por ejemplo, 2.01, y mi otro dato puede ser 2.03, 2.06, 2.08, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, aquí ustedes pueden ver que su variación, ¿sí?, o las cifras significativas que manejo, primero son 2, ¿no es cierto? Y aparte de eso, la variación entre una y otra es de 0.01. Por lo tanto, si tengo este caso, mi apreciación sería 0.01. Para este caso, por el número de cifras significativas y cómo varían unas a otras. Si yo tuviera valores, no sé, se me ocurre de 10 en 10. Ya. Nosotros vemos, por ejemplo, tuviéramos estos datos, 10, 40, 50, 80. Vemos que las variaciones son como de 10 en 10, ¿no es cierto? Del 40 al 50, 10. ¿Sí? Entonces, si yo voy a generar una serie de datos, una serie de intervalos, voy a tener variaciones de 10 en 10. Por lo tanto, si fuera este el caso, mi apreciación yo podría usar de 10, como tiene aquí, que me permitiría a mí generar como estos intervalos, uno al lado del otro. Ahí está tal vez más claro. Sí, gracias. Perfecto. Si ahorita en nuestro ejercicio utilizamos 0.1, justamente porque en este caso nosotros teníamos la apreciación de 0.1 por la variación, ¿cierto? De, no sé, 2.8, 2.7, 0.1. Entonces va variando de 0.1 en 0.1 y tomamos como apreciación este valor, que después nos sirve acá. Hasta ahí, ¿no es cierto? Tenemos ya el número de intervalos, los intervalos que tienen límite inferior y límite superior. Tenemos la marca de clase. Ahora vamos a pasar a hacer la frecuencia absoluta. Vamos a hacer igual que los anteriores de dos maneras. Vamos a hacer primero una forma, que es como un poco más se hace a mano. Sí, entonces cuando yo ya tengo mis intervalos, sé que este va de 1.9 a 2.3, ¿no es cierto? Voy a ponerlos, no sé, de otro color, capaz los intervalos. Y más, ya. Entonces, como tengo esto y van de 1.9 a 2.3, lo que yo hago es ver cuántos valores están dentro de este intervalo. En este caso serían intervalos cerrados. ¿Qué quiere decir eso? Que el 1.9 y el 2.3 son parte de ese intervalo. Entonces voy a ver cuántos elementos de los que yo tengo en mi tablita entran aquí. Entonces tengo el 1.9, sí, va 1. 2.2 también, serían 2. El 2.5 como es mayor, ya no es de este intervalo, entonces ya no lo pongo. Tengo dos valores para este intervalo.
El otro intervalo me dice que va de 2,4 a 2,8. Entonces, veamos, ¿el 2,5 está dentro de ese intervalo? Sí. Entonces sería 1, 2. El 2,7 está en ese intervalo también, 3. Y el 2,8, 4. Por lo tanto, mi frecuencia para este sería 4 elementos de ese intervalo. Voy aquí. Ahora me dice que el otro intervalo va de 2,9 a 3,3. Entonces, ¿el 3 es parte de ese intervalo? Sí, ¿no es cierto? Entonces sería 1, 2, el 3,2 también, 3 y 4. El 3,4 ya no es de este intervalo porque es mayor que 3,3. Entonces, nada más 4. Ahora, del 3,4 al 3,8. Tengo que ver los que están entre estos valores. El 3,4 es parte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha habido 8 elementos en este intervalo. Y del intervalo de 3,9 a 4,3, todos los que abarquen el 3,9, sí, 1. Y el 4 también 2. Entonces aquí me da 2 intervalos. Entonces esta es una de las formas de ir haciendo. El ordenar nos sirve justamente para ir ya poniendo solamente contando cuántos están dentro de ese intervalo. Conté y me salió directo esos valores. Ahora, para comprobar que esté bien sacado esto, me debe dar 20, el número total de datos. Igual suma, ¿no es cierto? Y sumo las frecuencias absolutas. Esto ya es similar a lo que ya habíamos visto. Me da 20, por lo tanto, esto está bien sacado. La frecuencia relativa ya es similar a lo que ya habíamos visto, entonces va a ser igual a la frecuencia absoluta dividido por el número total de datos, que es 20, ¿sí? Y arrastro la formulita, pero para eso necesito que el número de datos sea un valor constante. Y directamente yo voy a sacar mis frecuencias relativas. Igual la suma me debe dar 100 para corroborar que esto esté bien hecho. Igual suma. Arrastro, cierro, enter y me da 100 o 1. Como ahorita estoy en fracciones me dio 1, pero si yo quiero trabajar en porcentajes me daría el 100%. La frecuencia absoluta acumulada, mi FI, mi primera frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia absoluta. Todo esto ya lo habíamos visto. Todo esto ya es igual que las anteriores. Hasta las frecuencias nomás es distinto un poco. Entonces va a ser igual a eso. Te pasó algo a mí. Ya. Igual a 2. Mi segunda frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia absoluta acumulada más mi primera frecuencia mi segunda, perdón, frecuencia absoluta. Arrastro la fórmula y la última debe ser 20. Perfecto. Voy a mover esto de aquí también. Listo. Y mi frecuencia relativa acumulada va a ser igual, ¿no es cierto?, a mi primera frecuencia relativa. Esto igual a la primera frecuencia relativa más la segunda relativa. Y arrastro. Esto ya es igualito a lo que ya hemos visto. Y la última me debe dar 100. Entonces, si ustedes se fijan en nuestra tabla o la tabla para datos agrupados, ya contempla otros elementos. Entonces, el proceso es diferente a la otra tabla desde aquí hasta aquí. No, hasta aquí. De la frecuencia absoluta en adelante es lo mismo que las anteriores tablas. Pero todo esto que se debe calcular previo cuando tengo intervalos es distinto. Y es importante porque es parte de todo el proceso para poder generar estos intervalos. Y después generar esta tabla. Ahora ¿qué me permite esta tabla a diferencia de la otra? Agrupa. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que el 10% de estudiantes tienen calificaciones que van de 1.9 a 2.3. O si cojo el 40 de acá, el 40% de estudiantes tienen calificaciones que van de 3.4 a 3.8. Entonces yo ya veo la información aún más resumida que la anterior. O si uso las frecuencias absolutas, puedo decir que 8 estudiantes tienen notas que van de 3.4 a 3.8.
Si uso las acumuladas van a tener la misma lógica que las anteriores. Es decir, yo voy a decir que tengo 18 estudiantes que tienen notas que van de 1.9, el límite inferior, hasta el superior del último que cogí, hasta 3.8. O que el 50% de mis estudiantes tienen notas que van de 1.9 a 3.3, en el caso de las acumuladas. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Inge. Disculpe, esto va a subir a la plataforma, ¿no es cierto? Sí, sí, de ley. Ahora otro elemento importante de siempre en todas mis distribuciones de frecuencias es el nombre. Por ejemplo, voy a poner tabla, no sé, tabla 3, se me ocurre. Entonces, esta tabla 3, en base a los datos que yo tengo, es promedios de calificaciones en la universidad o el promedio de calificaciones de 20 universitarios en el último año. Sí, en base a lo que me dice el enunciado, promedio de calificaciones de 20 universitarios en el último año. Sí, entonces siempre coloquen también este tema del nombre, porque si no, digamos, presentan un informe y la tabla no tiene nombre, no vamos a saber ni qué es. Por ejemplo, si ustedes vieran esta tabla y no tuviera un título, solo veríamos 1, 9, 2, 3, 2, 1, ¿qué nos quiere decir? ¿No es cierto? Entonces pongan siempre el nombre. A ver, ahorita vamos a pasar a hacer lo mismo, pero ustedes van a hacer para los estudiantes de bachillerato. Si yo hice para los universitarios, que son estas notas que están a la derecha, ustedes van a coger ahora como datos las notas que están a la izquierda debajo de bach, que también son 20 notas. ¿Sí? Y vamos a hacer ahorita en clase solo esta tablita, o sea, la tabla para ellos, ¿ya? Para bachillerato. Entonces ahorita sería como un pequeño taller de clase. Igual les voy a dejar ahorita proyectado y mientras yo voy a ingresar a crearles ya la tarea. Esto subimos en la tarea de esta semana porque hoy día hacemos el taller y ponemos esto de la tabla de frecuencias. Mañana iremos avanzando y haremos gráficos. Mañana tendrán que igual ustedes hacer los gráficos y así vamos haciendo práctica y clase, explicación, práctica y explicación, para que vayamos viendo en dónde nos faltaría o dónde ustedes sienten que todavía no entendieron nada. Sí, entonces ahorita tenemos este tiempito, han sido solo 20 minutos, tenemos 20 minutos para hacer esta partecita. Yo ya les creo ¿cómo es? El deber en la plataforma. Aquí va a quedar igual los datos, igual esto tengo que subir. Voy a subirles, está en el mismo archivo que hemos estado teniendo clases estos días, y ven, igual voy a subirles este actualizado, digamos. ¿Lo actualizo o le subo un nuevo? ¿Qué prefieren? ¿Lo actualizo o le subo como nuevo? Como nuevo, profe. Como nuevo. Como nuevo, ya. Listo. Ya, por el momento se va a quedar ahí para que puedan ustedes tomar los datos. Si me dan un ratito, ya regreso. Un segundito. Igual, cualquier pregunta me pueden hacer. Yo solo voy y vengo.
¿Cómo nos va con el ejercicio? Me parece. Inge, Claro, dígame. o sea, la verdad no entiendo. ¿Hay que hacer hoy mismo o hay que hacer aparte? Puede hacerle ahí mismo, no hay problema, o puede hacerle aparte, como desee. Puedo, por ejemplo, puede hacerle la tablita aquí abajo, sacar los datos, o puede hacer una nueva hojita. No tengo problema. O si quiere hacer en otro Excel, porque igual le toca pasar como los datos, tampoco hay problema. Lo importante es que le haga para ver si es que está claro cómo hacer el proceso. Inge, ¿puede repetir cómo? Y ese ya está subido. No, no está subido, por eso les había dejado los datos. Que para subirle tendría que guardarle, salir y subirle. Es que quiero ver las fórmulas, por A ver, denme un segundito. Entonces voy a dejarles de compartir para poderlo guardar y subirlo, si no, no. Sí, Elisa, por favor. Ya, sí, por ya, denme un segundito y ahorita más bien les subo a la plataforma. Plataforma. Por favor, ahí revísenle si ya está. Ahora para que vean si es que está, deben actualizar como la página y ahí ya les sale. Está como Excel semana 2. sí, Inge, ya está. Perfecto. Inge, ¿puede repetir cómo sacar la frecuencia absoluta, por favor? Ya no hay problema. Denme un segundito, les vuelvo a compartir el archivo. Como les cerré, me toca abrirlo del mundo. Estaba. 2021. Denme un segundito que se está abriendo el archivo. Ya, ahí estamos. Sí podemos ver claramente la pantalla. Sí, Inge. Ya, la frecuencia absoluta me dijo, ¿verdad? Sí, Inge, por favor. Ya. Voy a borrar ya para poderle explicar. Ya.
Entonces nosotros para poder sacar la frecuencia absoluta nos vamos a basar en lo que son los intervalos. Tengo que ir viendo mis intervalos e ir viendo los datos también. Entonces para eso mis datos ya están ordenados de menor a mayor, ¿no es cierto? Entonces me fijo, mi primer intervalo dice que va de 1.9 a 2.3. Son intervalos cerrados, es decir, el 1.9 y el 2.3 son parte de este intervalo. Por lo tanto, yo debo ver todos los elementos que contienen o que están dentro del intervalo, es decir, 1.9, 2, 2.1, 2.2 hasta el 2.3. Entonces, una vez he visto eso, vengo 1.9 a 2.3, vengo acá a mis datos, veo 1.9, 1, 2, dos datos, porque el 2.5, como es mayor a 2.3, no es parte de este intervalo. Por lo tanto, aquí pongo frecuencia 2. Ahora me toca ver el intervalo de 2.4 a 2.8. Voy a ir señalándolos con amarillo para irlos descartando. Entonces me dice de 2.4 a 2.8, voy a ver cuáles van hasta ese número. Entonces tendría 1, 2, 3 y 4. El 3 ya no, porque en cambio es mayor que 2.8. Entonces tendría para mi siguiente intervalo una frecuencia de 4. Ahora tengo que ver el intervalo que va de 2.9 a 3.3. Entonces sería hasta más o menos aquí, porque el 3.4 es mayor, entonces sería 1, 2, 3 y 4 elementos. Entonces para este intervalo también 4 elementos. El siguiente me dice de 3.4 a 3.8. Voy a ver cuánto, hasta dónde está el 3.8, es hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. El 3.9 ya no, porque es mayor a 3.8. Ponerle con amarillo porque ya los eliminamos. Y de ahí me dice el intervalo de 3.9 a 4.3. Como aquí mi valor máximo es 4, ¿cuántos ha habido dentro de ese intervalo? 2. Por lo tanto, aquí coloco el valor de 2. Y está lista la frecuencia absoluta. Muchas gracias, Inge. No se preocupe.
compañero, ¿cuánto le salió valor máximo y mínimo? Dígame. Dice, en este caso el valor máximo sería 4 y el mínimo 2.1. Para mi segundo caso, Sí, Lisa, en lo que estamos haciendo. el valor máximo sí es 4. ¿Y el mínimo me dijo cuánto? Bueno, a mí me salió 2.1. Sí, 2.1 es el mínimo. No hay más bajos de eso. En los intervalos para colocar en la tabla, eso no le entiendo. ¿Cómo ahí se pone? Esto, los intervalos, Sí. ya. De acuerdo al número de intervalos que ha de haber sacado, que va a ser el mismo, vamos a sacar el mismo porque es el mismo número de datos, entonces va a ser 5 intervalos. Número de intervalos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Ahora, para ir haciendo estos intervalos, voy a borrar. Voy a borrar y les voy a volver a explicar. Para yo sacar estos intervalos, lo que yo voy a hacer, mi primer intervalo va a tener como límite inferior mi valor mínimo. Pongo igual y selecciono el valor mínimo, que en este caso era 1.9, ¿no es cierto? Y mi intervalo, mi límite superior de ese primer intervalo va a ser igual a mi límite inferior más la amplitud o el ancho del intervalo. Nosotros vamos a manejar 0,4 más 0,4 y quedó el primer intervalo. El segundo intervalo va a ser igual a mi límite superior del intervalo anterior, en este caso sería el 2.3, más la apreciación. Entonces, como tengo apreciación de 0,1, pongo más ese valor límite. Ahora, como después ya voy a arrastrar esta formulita, la apreciación la voy a colocar en signos de dólar para yo poder, de alguna forma, arrastrar y que este valor sea constante. El límite superior de este segundo intervalo va a ser igual a mi límite inferior de este intervalo, ¿sí? Más la amplitud o el ancho del intervalo. Este ancho igual, este ancho del intervalo lo voy a colocar entre signos de dólar para poder arrastrar la fórmula y hacerla de forma automática. Si usted se fija, mi ancho, mi intervalo sería de 2,4 a 2,8. Una vez hecho eso, simplemente arrastro la fórmula del límite superior y arrastro la fórmula del límite inferior. Y automáticamente le va a dar los intervalos que necesitamos para esta tablita. Ahí tal vez ya quedó más claro. Sí, gracias. Ya, no se preocupe. Acabo de mirar la hora. Sí, entonces por hoy nos quedamos en esta partecita. Por favor, hagan ¿qué sería? La tablita para el día de mañana. Igual si tienen dudas antes de la clase podemos ir solventando las dudas o las inquietudes que hayan tenido. Cuando ustedes ya desarrollan, se dan cuenta en dónde capaz algo que no les quedó claro y me pueden preguntar. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar hasta ahí. El día de mañana nos vemos a las 10 de la mañana por el mismo link que ingresamos a la clase. Entonces, sin más, me despido. Una buena tarde para todos y todas. Inge, Dígame. ¿ya esto hay que subir o cómo? Sí, vamos a subir el deber en donde diga deber semana 2. O sea, tarea semana 2. Voy a dejar tareas que van a ser subidas como por semana. Entonces, esta es parte de esta semana. Es decir, si mañana hacemos otro taller, también se sube en la misma parte y pueden subir incluso en el mismo Excel, porque trabajamos en base como a las mismas tablas, porque mañana igual vamos a trabajar en base capaz a estos ratitos. Ya, Inge, gracias. Ya, no se preocupe. Eso, entonces, una buena tarde para todos y todas y nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta Gracias. mañana, Inge. Gracias. Gracias. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.